Aprende a programar, episodio 28. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 28 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy jueves 14 de junio vamos a hablar sobre las diferencias entre dos sistemas gestores de base de datos. Uno de ellos MySQL, otro de ellos PostgreSQL. Pero antes, como siempre, hablaros de la Academia de Formación para futuros programadores que estoy creando en mi propia página web, en emiliopm.com, que es muy útil para aquellos que quieren comenzar a programar, puesto que vamos a aprender las bases para comenzar con buen pie en el mundo de la programación. Y ahora sí, vamos a comenzar el tema de la semana. Bueno, de la semana, más bien de base de datos de esta semana, porque como bien sabéis, los martes hablamos sobre programación, los jueves hablamos sobre base de datos, siempre a las 7 y 7. Bien, pues ¿qué íbamos a hablar? Sobre MySQL y PostgreSQL. Vamos a hacer una pequeña comparación entre ambas. Lo primero, ambas son bases de datos. ¿Y para qué sirven la base de datos? Pues para guardar información, para guardar datos. ¿Qué características tenemos? Pues ambas, en teoría, son de código abierto, ¿vale? Lo único que ocurre es que Oracle adquirió MySQL y lo hizo, ¿vale? Lo hizo una versión comercial. Entonces, dentro de MySQL tenemos las versiones community y las versiones comerciales, pero ya eso de código abierto pertenece a Oracle, ¿vale? Mientras que PostgreSQL es totalmente abierto, lo puedes compilar, lo puedes utilizar, lo puedes manipular, ampliar, bueno, lo que quieras con él, siempre y cuando, bueno, pues cumpla un poco, indiques que es PostgreSQL, que viene de allí, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente es 100% código libre, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? Pues también existe una cosa que se llama ACID en base de datos, que bueno, que tiene que tener atomicidad, consistencia, durabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues PostgreSQL lo cumple al 100% entero. Incluso hay diferentes posibilidades para modificarlo en cualquiera de las vertientes que podamos tener. Sin embargo, en MySQL tiene varios motores para poder elegir cuando crean las diferentes tablas, motor por defecto, etcétera. Y bueno, algunos de ellos sí lo cumplen, ¿vale? Pero no todos. Está pensado MySQL para leer muy rápido, entonces pues como que se deja el resto de ACID un poco de lado en algunos de estos motores, ¿vale? También en el cumplimiento del SQL, PostgreSQL no lo cumple al 100%, ¿vale? El estándar SQL pues va optimizándose, mejorándose, ampliándose año tras año no, pero cada cierto tiempo, ¿vale? Bueno, pues casi lo cumple completamente. Hay algunas cositas, algunas pinceladas que se le ha ido resistiendo, que lo están incorporando ya en estas últimas versiones, pero bueno, podríamos decir que está bastante avanzado. Sin embargo, con MySQL, pues no lo cumple y sobre todo tiene algunas versiones de motores que cumple más, otros motores que cumple menos de ello, como estáis viendo. Bueno, pues MySQL le queda bastante camino por realizar. Lo mismo pasaría con la concurrencia. Un sistema altamente concurrente, donde hay muchas inserciones, actualizaciones, borrado, pues en PostgreSQL implementa lo que se llama MVCC, ¿vale? Para poder soportar múltiples peticiones sin necesidad de bloquear las lecturas. MySQL, pues hemos dicho que varios motores no cumplen el tema ACID, pues tampoco van a cumplir esto, es decir, cada acción va a tener una reacción, ¿vale? Y va a estar bloqueando. Otros motores, como InnoDB, sí lo cumple un poco mejor. Luego hay que tener mucho cuidado con qué motor estamos eligiendo en MySQL. Tema de seguridad, pues tiene bastantes tipos de soporte para PostgreSQL. Desde la propia conexión hasta cómo conectarnos por SSL, etcétera, etcétera, ¿vale? Y MySQL pues tiene también soporte SSL.
Soporte para NoSQL JSON, pues en PostgreSQL hay bastantes cosas ya realizadas que soporta JSON y JSON B. En MySQL, pues solo soporta datos JSON, ¿vale? Hasta donde yo sé, solamente temas de JSON y poco más. Y métodos de acceso, pues PostgreSQL pues, soporta casi todos los estándares, como si me quiero conectar a través de un Active Directory, pues también tengo ahí posibilidades. Mientras que MySQL pues soporta un poquito menos, ¿vale? Que PostgreSQL, pero bueno, también está bastante avanzado. Sobre temas de replicación, pues ambos más o menos trabajan muy parecidos, ¿vale? Ambos trabajan maestro-esclavo. Es cierto que en ambos tenemos la posibilidad de maestro-maestro, pero bueno, no es el fuerte de ellos. Pero también tenemos la posibilidad, ¿vale? Replicación significa que tengo dos bases de datos, por ejemplo, y lo que tengo en una se replica a la otra. ¿Qué significa maestro? Pues que una manda y la otra es de solo lectura, ¿vale? Y maestro-maestro, pues las dos se pueden escribir y van enviándose la información unos a otros. También tenemos la posibilidad de vistas materializadas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues en ocasiones puedo crear una pequeña consulta de varias tablas y eso lo pongo en una estructura y se llama vista. ¿Qué ocurre? Que eso cada vez que se ejecuta, pues tiene que ir a las tablas, pasar la memoria, hacerle los join que tenga, etcétera, etcétera. Vista materializada significa que se guarda ese resultado y mientras no haya modificación en las tablas maestras, pues no se tiene que actualizar dicha información. Luego PostgreSQL solo soporta, MySQL no lo soporta. Ambos sí soportan lo que son tablas temporales y datos geoespaciales, pero no soportan en MySQL ningún tipo de lenguaje de programación extra, ni tampoco sistemas de tipo extensible para poder extender la base de datos en sí. PostgreSQL soporta muchísimos lenguajes de programación que estás acostumbrado a escribir en Python, que si no en PG SQL, si no, perdón, PLPG SQL, que no Ruby, etcétera, etcétera. Es decir, soportan muchísimos tipos de lenguaje de programación. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprenda a Programar el podcast. Mi nombre, Emilio Pérez, de emiliopm.com. Espero que te haya gustado esta pequeña comparativa y que hayas sido capaz de transmitirte tantas diferencias entre una y otra, por lo menos el significado de las diferencias que tiene. Si no, ponedme un comentario, vuelvo a hacer otro podcast un poquito más amplio y un poquito más al grano. Y como comento, pues dejarme también comentarios sobre los diferentes cursos que más te interesan para poder priorizarlos. Nos vemos el próximo martes donde hablaremos sobre programación. Así pues, hasta entonces, disfruta de estos últimos días de esta semana, pásalo muy bien el fin de semana y nos vemos el martes. Chao.